Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una conexión que, a primera vista, parece un disparate total. Sí, la verdad es que suena raro. Que pueden tener en común un legendario samurái japonés del siglo XVII, un maestro de la espada, y un visitador médico que recorre hospitales en la América Latina del siglo XXI. Pues parece el inicio de un chiste, la verdad. Totalmente. Pero bueno, tenemos aquí un documento que defiende que tienen muchísimo que ver. Sí, es un manual bastante peculiar. Se titula Estrategia Musashi para el visitador médico latinoamericano. Y lo que propone es, la verdad, fascinante. A ver. Coge la filosofía de Miyamoto Musashi, un tipo que escribía sobre estrategia de combate a vida o muerte, y la aplica al arte de la negociación. O sea, la persuasión en un entorno profesional que es súper competitivo. Exacto. Vale, pues nuestra misión hoy es desentrañar cómo esos principios de combate de hace casi 400 años se pueden transformar en herramientas prácticas, no para usar una katana, claro, No, no, por favor. sino para construir relaciones profesionales y ser más eficaz. Vamos a ver qué sale de aquí. Exacto. Lo fascinante es que no va de violencia, sino de disciplina, de percepción y sobre todo de una adaptabilidad que es casi sobrehumana. Es entender la estrategia como una forma de pensar. No como una lista de trucos. Justo. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. El documento arranca con una base muy sólida. El primer principio de Musashi, la vía de la tierra. Lo presenta como el fundamento de todo. ¿Qué es exactamente conocer el terreno para un visitador médico? Pues la vía de la tierra o Chinomaki es todo aquello que tienes que dominar antes siquiera de abrir la boca. La preparación. Toda la preparación. Musashi decía que un guerrero no puede luchar si no conoce el campo de batalla al milímetro. Para el visitador, el texto lo desglosa en 3 áreas clave. Vale, Primero, la maestría del producto. Y ojo, no es solo recitar el prospecto, claro, no es ser un loro. para nada. Es saber de farmacoeconomía, es entender cada detalle que lo diferencia de la competencia. Vamos, poder debatir sobre él a un nivel científico muy profundo. Vale, dominar lo tuyo. Lógico. Segundo, conocer a la competencia también como a ti mismo. Entender sus argumentos, sus puntos fuertes, sus debilidades, por donde suelen atacar ellos. Saber por dónde te van a venir. Exacto. Y tercero, y esto es crucial en el contexto del documento, conocer el mercado. América Latina no es un bloque homogéneo. Para nada. Cada país tiene sus regulaciones, los sistemas de salud públicos y privados son mundos aparte, y cada hospital tiene sus propios protocolos y sus jerarquías no escritas, ¿sabes? Un momento, ¿esto que describes suena a una cantidad de trabajo de investigación? Brutal. O sea, ¿es realista esperar que alguien tenga todo eso en la cabeza para cada conversación? Es una aspiración, es el ideal del estratega. No significa que tengas que recitarte el BOE de Colombia antes de entrar a un hospital en Bogotá, pero sí que tienes que haber hecho los deberes. Vale, Significa que no puedes llegar con un discurso genérico. Y hay un cuarto pilar en esta vía de la tierra que el texto recalca mucho: la actitud. Musashi hablaba de una actitud calmada y resuelta. ¿y eso cómo se traduce en la práctica? Porque, vamos, mantener la calma cuando un médico te anula la cita por tercera vez o te despacha en 30 segundos debe ser complicado. Pues se traduce en no tomártelo como algo personal. Es entender que formas parte de un ecosistema muy complejo. Tu actitud es tu terreno personal. Ah, qué bueno. Si te vienes abajo, si te muestras dubitativo o frustrado, da igual todo tu conocimiento técnico. No sirve de nada, porque has perdido la credibilidad. Claro. Proyectar confianza, incluso en la adversidad, es el cimiento. Sin ese terreno firme bajo tus pies, cualquier estrategia que intentes construir después se va a desmoronar. Entendido. Tenemos la base, el terreno firme. Pero una vez estás preparada, empieza el baile. Y aquí el documento introduce la vía del agua. La metáfora es muy potente. El agua no tiene forma, se adapta. Y esa es la clave de la ejecución. El documento es tajante en esto, ¿eh? Prohíbe usar una presentación estándar. El guión memorizado. Es la muerte de la estrategia. La vía del agua, Misu no Maki, es la capacidad de adaptar tu estilo, tu mensaje y tu ritmo a cada interlocutor, como el agua que toma la forma exacta del recipiente que la contiene. Pero a ver, aquí me surge una duda. Si te adaptas constantemente a cada persona, si cambias tu forma de hablar, tu discurso, ¿no corres el riesgo de parecer falsa? ¿De perder tu propia personalidad en el proceso? ¿Dónde queda la autenticidad? Es una pregunta excelente, y es la línea fina que un buen estratega nunca cruza.
El texto no habla de mentir o de fingir ser alguien que no eres. Habla de empatía estratégica. Empatía estratégica me gusta. No cambias quién eres, cambias cómo comunicas tu verdad. Pon un ejemplo muy claro. Si estás ante un médico pragmático que valora su tiempo por encima de todo, irte por las ramas con una introducción larga es casi una falta de respeto. Tienes que ir al grano. Al grano, a los datos clave, a la solución. ¿Serías como agua que fluye rápida por un canal estrecho? Exacto. En cambio, si tu interlocutor es un perfil más académico, más reflexivo, que disfruta del debate científico, pues tu enfoque debe ser otro. Claro. Ahí sí puedes permitirte un diálogo más profundo, plantear preguntas, explorar matices. Serías como agua que llena un estanque, con calma y profundidad. Vale. La autenticidad no está en usar siempre las mismas palabras, sino en que tu objetivo, que es, en este caso, mejorar la salud del paciente, sea genuino y en encontrar el mejor canal para que ese objetivo sea comprendido por la otra persona. Es respeto, no falsedad. Vale. Me convence esa distinción. Y el documento habla también de que la conversación debe fluir. Sí, Musashi hablaba del movimiento del cuerpo, de moverse sin interrupciones. Aplicado aquí, significa que la conversación no puede tener saltos bruscos. Ya. Pasar de hablar de un estudio clínico a los beneficios prácticos, y de ahí al cierre para obtener un compromiso, debe ser una secuencia natural, casi invisible. Si no se nota el truco. Exacto. Si el médico siente que le estás llevando por una lista de puntos a tachar, se pone a la defensiva. El flujo crea confianza. De acuerdo. Tenemos la preparación de la tierra y la adaptabilidad del agua, pero todo esto suena muy reactivo. Musashi era un guerrero que ganaba duelos, no solo se adaptaba. ¿Dónde está el ataque? El momento de la verdad. Supongo que ahí entra la siguiente vía. Justo. Y es la vía del fuego. Echi no maki. Fuego. El fuego es intensidad, rapidez y sobre todo decisión. Aquí el concepto central que extrae el documento es el timing, el momento preciso. ¿El cuándo? El cuándo. Musashi enseñaba a atacar donde el enemigo es débil, lo que él llamaba el vacío, kyo, y a evitar chocar donde es fuerte, el jitsu. A ver, eso de atacar donde el enemigo es débil suena bastante agresivo para una conversación con un médico. ¿Cómo se traduce eso sin generar un rechazo inmediato? Buena pregunta. No es un ataque personal, es un ataque al problema. El jinon, el punto fuerte del médico, puede ser su falta de tiempo en un momento dado. Que es casi siempre. Casi siempre. Forzar una conversación larga ahí es pegarte un tiro en el pie, es chocar contra un muro. Vale. El kyo, el vacío, es identificar una necesidad no cubierta. Quizá el médico menciona de pasada su frustración con los efectos secundarios de un tratamiento actual. Ahí. Ese es el vacío. Ese es el momento de actuar. En ese instante, su defensa está baja para esa idea concreta, y es ahí donde hay que presentar la solución con un argumento certero y contundente. Es saber leer el momento exacto. Y el texto menciona aquí una táctica que me pareció fascinante, el uso de estrategias grandes y pequeñas. Sí, es una joya táctica. Se trata de ajustar la escala de tu acción a la escala de la resistencia que encuentras. A ver, explícame eso. Imagina que te topas con un rechazo total, una barrera enorme, como un no me interesa en absoluto su producto. Un muro. Un muro. Una estrategia pequeña, insistir en los detalles, rebotaría contra ese muro. Te diría ya te he dicho que no y te echaría del despacho. Exacto. Así que usas una estrategia grande. Elevas la conversación. En lugar de insistir, preguntas algo como, doctora, entiendo perfectamente. Solo por curiosidad profesional. ¿Qué tipo de evidencia clínica o qué resultados en un perfil de paciente muy específico le harían, en un futuro, reconsiderar su postura sobre esta clase de tratamientos? Vaya, es brillante. Cambias las reglas del juego. Dejas de jugar a sí o no y pasas a jugar a cómo y cuándo. Exacto. Le obligas a pensar en un escenario hipotético en lugar de en su rechazo actual. Has sorteado el no frontal. Me encanta. Y la táctica inversa también funciona. Imagina que tu objetivo es muy grande, conseguir que un médico cambie por completo su hábito de prescripción. Uf, eso es casi imposible. Genera muchísima resistencia al cambio. Atacar eso de frente es un suicidio, así que usas una estrategia pequeña. No le pides que se case contigo en la primera cita. Exacto. No le pides que cambie su protocolo para siempre. Le propones algo pequeño, manejable, casi inofensivo. Por ejemplo, Doctora, ¿qué le parece si lo prueba únicamente con sus próximos 2 pacientes que cumplan este perfil tan concreto? Sin ningún compromiso. Y en mi próxima visita comentamos los resultados, sean los que sean.
Es el caballo de Troya de la persuasión. Totalmente. Se introduce una idea pequeña e inofensiva que una vez dentro puede crecer y conquistar la fortaleza desde dentro. Fascinante. Descompones una barrera enorme en un pequeño paso que es muy difícil de rechazar. Eso es la vía del fuego. No solo la fuerza, sino la inteligencia para aplicarla en el momento y la escala adecuados. Vale, ya tenemos la base, la adaptabilidad y el timing. Pero hay un problema. La gente a menudo no dice lo que piensa de verdad. Puedes tener la mejor estrategia, pero si estás discutiendo sobre una objeción que es una cortina de humo, no sirve de nada. ¿Cómo se lidia con eso? Ahí es donde entra la cuarta vía, la vía del viento, kaze no maki. El viento es lo que no se ve pero se siente. Lo sutil. Lo sutil. Representa la capacidad de interpretar lo que no se dice, de entender las estrategias y motivaciones ocultas de los demás. El texto insiste en un punto clave. Una objeción casi nunca es lo que parece. El clásico es muy caro. El ejemplo paradigmático que usa el documento. Rara vez el precio es la barrera final e insuperable. Es muy caro es una frase escudo que puede ocultar, bueno, muchísimas otras cosas. A ver, lancemos ideas. Podría significar: no quiero pasar por todo el papeleo administrativo para solicitar un fármaco nuevo que no está en el listado del hospital. O podría ser, mi jefe de servicio es muy conservador y no le gusta que probemos cosas nuevas, así que prefiero no meterme en líos. O incluso: llevo 20 años recetando lo mismo, me funciona y, sinceramente, no me apetece cambiar ahora. La inercia. La pura inercia. O siendo más directos, La semana pasada, el visitador de tu competencia me invitó a un congreso en Cancún y tú no, así que no te voy a recitar. podría ser, podría ser. La labor del estratega, según la vía del viento, es no discutir el precio. Es ir más allá. Es hacer preguntas para que sople el viento y revele lo que hay detrás de la cortina de humo. Es negociar sobre la verdadera preocupación, no sobre la excusa. Entiendo. Y aquí el texto hace un apunte cultural muy importante para América Latina: el lenguaje no verbal. En muchas culturas latinas, la comunicación no verbal es potentísima. Muchísimo. El tono de voz, un gesto, una mirada. A menudo te están dando la información real mucho antes de que las palabras salgan de la boca. Hay que aprender a leer el aire. Exacto. Tienes que sentir la temperatura de la habitación. Muchas veces, una negociación se gana o se pierde en ese plano sutil antes de llegar a los argumentos clave. Y con esto llegamos al final del camino, a la quinta y última vía, la vía del vacío. Reconozco que esto ya me suena a levitar en la cima del monte Fuji. ¿Qué demonios es el vacío en la consulta de un médico? Sí, el nombre es el más filosófico, kunomaki, pero su aplicación es la más práctica de todas. El vacío no es un estado místico, es el estado de maestría. Vale. Es cuando has practicado tanto las otras 4 vías que ya no tienes que pensar en ellas, se vuelven instinto. O sea, ya no piensas, vale, ahora toca ser como el agua o, cuidado, aquí aplico la del fuego. Exacto. Eso desaparece. Simplemente reaccionas. De forma fluida e instintiva. Te sale la pregunta correcta, el tono adecuado, el argumento preciso para cada situación única que se te presenta. La estrategia ya no es una herramienta, eres tú. La estrategia eres tú. Es una parte integrada de tu forma de interactuar con el mundo. Suena increíble, pero también parece algo reservado para unos pocos, elegidos. ¿Cómo sabes que has llegado ahí? Se enciende una luz, porque parece algo casi inalcanzable. El documento es muy pragmático al respecto. No hay ninguna luz. Dice que solo se alcanza con 2 cosas, y son muy terrenales. A ver, Práctica constante y, esto es vital, autoevaluación reflexiva y brutalmente honesta después de cada interacción. el trabajo postpartido. Justo. Salir de una visita y preguntarte, ¿qué funcionó? ¿Qué no? ¿En qué momento perdí el flujo de la conversación? ¿Leí bien su lenguaje no verbal o me equivoqué? Es un proceso de mejora continua e interminable. Un perfeccionamiento constante. Exacto. Y el objetivo final, cuando operas desde este estado de vacío, cambia por completo. Ya no vas a vender o a conseguir una receta. ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo es elevar la relación profesional a otro plano. El visitador que alcanza la maestría, según el texto, deja de ser percibido como un vendedor y pasa a ser un consultor estratégico de confianza para el médico. Vaya, Alguien que aporta valor real más allá del producto. Y eso no solo dispara tus resultados, sino que te construye una reputación y una carrera a largo plazo. es increíble. Estos 5 anillos, tierra para la preparación, agua para la adaptabilidad, fuego para la decisión, viento para la percepción y vacío para la maestría,
trazan un mapa completísimo para la excelencia profesional y todo sacado de un código samurái. Lo más potente de todo, y creo que es la gran conclusión de este análisis, es que, aunque el documento se centra en una profesión muy específica, este marco mental es universal. Totalmente. Quítale la palabra visitador médico y pon abogada, arquitecto, directora de proyecto, diplomático. Sirvo para cualquier campo que dependa de la estrategia, la negociación y, en el fondo, de entender a otras personas para construir relaciones de valor. Totalmente de acuerdo. El análisis se centra en aplicar estos principios para lograr un objetivo profesional. Pero, para terminar, me queda una pregunta en el aire. Una reflexión para quien nos escucha. Si aplicáramos estos mismos 5 principios, no a una meta laboral, sino a una conversación difícil que quizá hemos estado evitando en nuestra vida personal, ¿qué terreno necesitaríamos conocer sobre nosotras y sobre la otra persona antes de empezar? Y sobre todo, ¿qué vacío en la otra persona, qué necesidad o miedo oculto podríamos intentar comprender en lugar de atacar?